Imagine tener a Satanás mismo frente a ti, amenazando tu vida, burlándose de tu fe, intentando romper tu alma, y ahora imagina, que no una, sino 3 veces, el cielo intercediera para protegerte con milagros imposibles. Este no es un cuento, es la historia de San Pío de Pietrelcina, un hombre marcado por los estigmas de Cristo, y perseguido por las sombras. Hoy, te contaré cómo el mal intentó destruirlo, y cómo la gracia lo cubrió como un escudo invisible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no es para los tibios de corazón. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si valoras el contenido espiritual que alimenta el alma. Déjanos tu comentario, porque queremos conocer tu fe, tus luchas y tus testimonios. Aquí no solo contamos historias, aquí oramos contigo. La noche del fuego invisible. El monasterio de San Giovanni Rotondo dormía bajo un manto de silencio. Las piedras antiguas, testigos de miles de confesiones y lágrimas, parecían respirar paz, pero dentro de una de aquellas humildes celdas, una guerra invisible se libraba. Era el invierno de 1945. Afuera, los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún estremecían a Europa, pero para el Padre Pío, el campo de batalla era otro. El enemigo no vestía uniforme, ni disparaba armas, atacaba el alma, y lo hacía con furia. Aquella noche, el padre había terminado su rosario número 20 del día. Su cuerpo, frágil y doliente por los estigmas, apenas podía mantenerse en pie, pero su espíritu era un faro encendido. Encendió una pequeña vela, escribió unas líneas en su diario espiritual, y se dispuso a orar en silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Un viento sin origen apagó la vela, las paredes comenzaron a crujir. Un olor insoportablemente fétido invadió la habitación, y una sombra tomó forma ante él, no una figura humana, sino algo amorfo, oscuro, vibrante de odio. Padre Pío no gritó, se quedó inmóvil, con el crucifijo en la mano. Aquella sombra, como una llama negra, comenzó a danzar a su alrededor. La habitación se tornó helada, y luego, ardiente, sin fuego visible, las tablas del suelo comenzaron a oscurecerse, como si una brasa caminara sobre ellas. El padre intentó levantarse, pero fue empujado por una fuerza invisible contra la cama. Un zumbido inhumano llenó la celda, y entonces, lo escuchó. Te odio, maldito seas. Tú y tu oración. La voz no era humana, era como un rugido multiplicado por ecos de dolor. Padre Pío cerró los ojos, apretó su rosario, y oró en voz baja: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. El demonio, enfurecido, lanzó un chillido agudo, pero justo cuando la sombra se abalanzaba sobre él, una luz repentina, blanca como el relámpago, llenó la habitación. No venía de una vela, ni de la luna, era un resplandor sobrenatural. La sombra retrocedió, chillando, y se desvaneció en el aire como humo quemado por el incienso. Padre Pío quedó en silencio, respiraba con dificultad, su cuerpo sangraba, levemente por los estigmas, como si hubiera sido crucificado nuevamente, pero su alma estaba en paz. Al día siguiente, una de las hermanas encargadas de limpiar las celdas, entró y encontró algo inexplicable. Las maderas del suelo estaban ennegrecidas en forma de círculo, como si algo hubiese ardido, sin quemarse. La vela estaba intacta, pero el crucifijo brillaba como nuevo. Padre Pío no dijo nada, solo escribió una línea en su diario: anoche vino el tentador, pero la luz de Dios fue más rápida que su furia. Ese fue uno de los primeros registros de lo que él llamaba las visitas del maligno. No eran visiones, no eran sueños, eran reales. El infierno no soportaba su pureza, pero el cielo jamás lo dejaba solo. Muchos no creyeron, otros pensaban que exageraba, pero los que vivieron cerca de él, los que compartieron sus silencios, sabían que este fraile humilde de voz ronca libraba cada noche un combate que pocos soportarían. Y ese fue el primer milagro, el milagro de un fuego que no quemó, de una sombra que no venció, y de una oración que salvó a un hombre, que ya no vivía para sí, sino para Dios, el extraño visitante que no pudo mentir. A veces, el mal se disfraza de piedad, no siempre viene con garras y gritos,
Hay ocasiones en que se presenta con rostro amable, palabras suaves, y ojos que no reflejan el alma. San Pío de Pietrelcina, conocedor profundo de los corazones humanos, enfrentó uno de sus mayores desafíos espirituales no en la oscuridad de la noche, sino a plena luz del día. Era una mañana serena en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío ya había celebrado la Santa Misa, larga como siempre, llena de silencios místicos y lágrimas de los fieles. Tras la misa, se retiró a su confesionario. Allí, como todos los días, una fila interminable esperaba turno. Gente venida de toda Italia, y más allá deseaba abrir su corazón ante ese fraile estigmatizado, que parecía ver más allá de lo visible. Pasaban los penitentes uno a uno, algunos lloraban antes siquiera de hablar, otros apenas podían mirarlo a los ojos. Y él, siempre paciente, escuchaba, orientaba, perdonaba, hasta que entró aquel hombre. Era elegante, bien vestido, de palabras medidas, parecía un caballero instruido. Se sentó frente al Padre Pío con respeto, inclinó la cabeza y dijo: «Padre, vengo a confesar mis pecados». Hasta ahí, todo parecía normal, pero algo en el ambiente cambió, una tensión invisible, un leve cambio en el aire, como cuando una tormenta se acerca aunque el cielo esté azul. Padre Pío entrecerró los ojos, lo observó en silencio, y comenzó la confesión. El hombre hablaba con voz pausada, confesaba con claridad, sin titubeos, pero había algo extraño, no había arrepentimiento en sus palabras. Sus pecados eran graves, muy graves, pero narrados con frialdad, como si estuviera recitando una obra teatral, y de pronto, lo dijo: «No creo que Dios perdone estas cosas, Padre, pero vine por curiosidad, quería ver si usted es tan sabio como dicen». En ese momento, Padre Pío cambió de postura, se incorporó ligeramente, lo miró con una firmeza que pocos habían soportado y dijo, con voz seca: «Tú no eres quien dices ser». El hombre no respondió, mantuvo la sonrisa, pero entonces, el padre continuó: «Eres un impostor, un espíritu del engaño, no vienes por conversión, vienes a tentar». El ambiente se congeló, el rostro del hombre cambió, ya no sonreía, sus ojos se endurecieron, y, como en un susurro: «¿Cómo lo supiste?». Padre Pío levantó el crucifijo que siempre llevaba en el cinturón de su hábito y respondió: «Porque el Espíritu Santo no te deja ocultar lo que eres. Y en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas». En ese instante, el supuesto penitente se levantó de golpe. El confesionario tembló como si una fuerza invisible lo golpeara. Un viento recorrió la iglesia, aunque todas las puertas estaban cerradas, y un olor a azufre llenó el lugar. Los fieles que estaban cerca salieron corriendo, otros cayeron de rodillas. El supuesto visitante desapareció por la puerta lateral, sin dejar huella. Más tarde, uno de los hermanos del convento encontró una pequeña marca quemada en la pared del confesionario, como si una mano se hubiese apoyado y dejado su huella. Padre Pío no se mostró perturbado, volvió a su celda y escribió en su diario: «Hoy el enemigo intentó usar la apariencia de un hombre para burlarse del sacramento, pero la luz de Dios no puede ser engañada». Este segundo milagro no fue un espectáculo de fuegos celestiales, fue un milagro de discernimiento espiritual, un don extraordinario que Dios dio al Padre Pío para proteger no solo su alma, sino también a los fieles que acudían a él. Y aquí hay una gran lección para nosotros, hermanos: no todo lo que brilla es luz, no todo el que habla de Dios viene de Dios, pero el alma que ora, que permanece unida al Señor, no será confundida. San Pío no venció con fuerza, sino con fe, no gritó, oró, no discutió, discernió, y ese día, una trampa fue desarmada, una mentira desenmascarada, y un santo, protegido por la verdad que es Cristo. El milagro de la bilocación que salvó un alma al borde del abismo. Algunos milagros se ven, otros solo pueden percibirse con los ojos del alma, pero existen aquellos que trascienden el tiempo y el espacio, donde la misericordia de Dios actúa a través de sus santos, incluso cuando estos parecen estar muy lejos. Este es uno de los milagros más extraordinarios atribuidos a San Pío de Pietrelcina, un momento en que,
aún estando confinado en su convento de San Giovanni Rotondo. Salvó un alma en peligro a miles de kilómetros de distancia, y lo hizo gracias a un don misterioso y pocas veces comprendido, la bilocación. Corría el año 1951. Un joven soldado italiano, llamado Antonio, había emigrado a la Argentina después de la guerra, buscando reconstruir su vida en Buenos Aires. Pero las heridas de la guerra eran profundas. Su fe, antes viva, se había apagado. Vivía entre la bebida, el rencor y un silencio que lo ahogaba. No oraba, no perdonaba, y pensaba que Dios ya no lo escuchaba. Una noche, Antonio caminaba por la orilla del Río de la Plata, con el alma destrozada. Había tomado una decisión, esa sería su última noche. No le encontraba sentido a la vida. Nadie lo esperaba, nadie lo amaba, y Dios, pensaba, lo había abandonado. Pero Dios nunca abandona. Mientras avanzaba hacia el agua, sintió algo, un aroma, un perfume de rosas mezclado con incienso. Se detuvo, desconcertado. No había nadie cerca, solo oscuridad y el sonido del río. Y entonces escuchó: Antonio, ¿por qué quieres desechar el don que se te ha dado? La voz era firme, pero llena de ternura. Al girarse, vio ante sí a un fraile, un capuchino, rostro sereno, barba corta, ojos que penetraban el alma. Llevaba guantes negros, y de sus manos parecía emanar una suave luz. ¿Quién es usted?, preguntó Antonio con voz temblorosa. Solo soy un servidor, pero he venido porque tu madre no ha dejado de orar por ti, y porque Dios no se olvida de sus hijos, ni siquiera de los que huyen de él. Antonio rompió en llanto. El fraile se acercó, colocó una mano sobre su hombro, y le dijo: regresa. Hay un sacerdote esperándote en la parroquia de San José. Ve ahora, confiesa, y comienza de nuevo. Sin saber cómo, Antonio obedeció, como si una fuerza invisible lo guiara. Al llegar a la iglesia, casi vacía, fue directamente al confesionario. Un sacerdote anciano lo recibió. Antonio se arrodilló, lloró, confesó, y volvió a vivir. Meses después, de regreso en Italia, visitó San Giovanni Rotondo. Quería conocer al famoso Padre Pío. Hizo fila para confesarse. Al arrodillarse, antes de pronunciar palabra, el fraile lo miró y dijo: Antonio, veo que finalmente obedeciste. Te esperé aquella noche, junto al río, y me alegra verte ahora aquí. Antonio quedó en silencio, con el corazón paralizado. Nunca había contado aquella historia a nadie. Padre Pío sonrió, puso su mano sobre su cabeza, y murmuró: que tu alma no olvide jamás aquel perfume. Era el aroma de la gracia. Este milagro fue uno entre muchos. Personas en guerra, en peligro, en prisión, afirmaban haber sido visitadas por él, cuando físicamente permanecía en el convento. El verdadero milagro no es solo la bilocación, es el amor que viaja más allá de cualquier frontera para rescatar un alma. No es la lógica lo que lo explica, es la misericordia divina, el amor de una madre que reza, el amor de un fraile que se ofrece por los pecadores, el amor de Dios, que lo mueve todo para salvar a uno solo. Antonio se convirtió en catequista, se casó, tuvo hijos, y hasta su último aliento, decía: fui salvado 2 veces, por la mano de un santo, y por el corazón de Dios. 3 milagros, 3 batallas contra el mal, 3 victorias del cielo. San Pío de Pietrelcina no fue protegido por su fuerza, sino por su fe. No combatió con armas, sino con oración. No se defendió con orgullo, sino con humildad. Y tú, hermano, hermana, que has escuchado esta historia hasta el final, si hoy luchas con el miedo, con la duda, con el pecado o con la desesperanza, recuerda: Dios nunca olvida, Dios siempre escucha, y sus santos aún caminan entre nosotros. Suscríbete ahora, deja tu testimonio en los comentarios, y comparte este video con alguien que lo necesite, porque los milagros no han terminado.